Juan capítulo 10, verso 1 al 18 es el texto que nos corresponde considerar ese domingo. Juan capítulo 10, verso 1 al 18. Si tratásemos de describir la forma en la que nos hemos convertido en las personas que somos, piénsenlo por un momento, ¿cómo llegamos a ser la persona que somos? Es natural, es obvio que hemos vivido un proceso. Aunque somos la misma persona desde que nacimos, porque no hemos dejado de ser quien somos desde que nacimos, así dice nuestra acta de nacimiento, nos hemos venido convirtiendo en una persona distinta a aquella que nacimos con el paso del tiempo. Yo creo que la persona que usted es hoy tiene que ver con la familia en la que nació. ¿No es cierto? A mí me tocó nacer con un papá que se apellidaba Pola, una mamá que se apellidaba Vaca, la familia Pola Vaca, él oriundo de Tabasco, ella oriunda del Estado de México, y esa mezcla de dos familias en donde yo nací se fue convirtiendo en el medio donde yo me desarrollé. Creo que parte de la persona que yo soy ahora tiene que ver con mi papá y mi mamá. Ellos influyeron en mí de cierta manera, como también en ustedes han influido sus padres. Papá o mamá, a veces influye más uno o a veces el otro, ¿no es cierto? ¿Quién influyó más en ustedes, en su formación, en su desarrollo? Creo que tal vez la mayoría diría mi mamá. Mi mamá creo que influyó más en la persona que soy que mi papá. Y a lo mejor no, a lo mejor algunos dirán mi papá. O a lo mejor dirían, depende, pastor, la etapa de la vida. En una etapa más mi mamá, en otra etapa más mi papá, o fueron ahí intercalando la influencia sobre la persona que soy. Pero también saben que la persona que somos tiene que ver con la escuela a la que fuimos. Yo, en primaria, me tocó ir a la escuela Matilde Acosta Ávila. Se oye como fifí, ¿verdad? Matilde Acosta Ávila. Y bueno, no solamente el nombre de la escuela, era una escuela pública, y además me tocó el turno vespertino. Así que yo iba a la escuela a las 12:30 y salía a las 6. Eso me hizo comer. Yo siempre he comido muy rápido, pero ¿por qué creen? Pues a las 11:30, 12 hay que comer. Niños, coman porque hay que ir a la escuela. Ya hay que ir comidos para llegar a las 12:30. Así que aprendimos a comer de volada. Rapidísimo. Bueno, entre la secundaria, por mi grado de excelencia académica, estudié en 4 secundarias. 3 años, pero 4 secundarias. Fue parte de mi proceso de formación. Mis amigos en el parque, los que ya les platiqué, con los que me sentaba yo en el dintel de la lechería, mis amigos de la edad de mi crecimiento, eran parte de mi desarrollo. Yo pasé todo el tiempo libre después de la escuela, la pasaba en el parque de la colonia. Mi mamá me veía ahí de vez en cuando, cuando regresaba yo en la noche, estar todo el día en el parque, en la mañana, en la primaria y en la secundaria. Después, por la gracia de Dios, pues entré a la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y me tocó en la Preparatoria 6 de Coyoacán, o sea, ahí sí ahí sí ya mejoré, una mejora sustancial. Y además me tocó en el turno matutino. O sea, ya estaba llegando a la cúspide. Y de ahí pues me fui a estudiar al Seminario Teológico Bautista Mexicano en Lomas Verdes y en paralelo a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Y eso constituyó la persona que yo soy. ¿Están de acuerdo conmigo? Mi educación, mi familia, mis amigos, pero parte de la persona que somos tiene que ver con la música que escuchamos. ¿No es cierto? Yo veo que algunos de ustedes son fieles escuchas de José Alfredo, ese gran himnólogo José Alfredo Jiménez, que cantaba puras canciones de desamor, ¿no es cierto? De esas que se cantan por ahí de las 11 de la noche con un Don Pedro en la mesa. No San Pedro, Don Pedro. ¿No es verdad que somos la persona que también se ha construido con la música que escuchamos? No es lo mismo crecer con música de trío que tal vez con música de mariachi o con música de concierto. Nos vamos convirtiendo en personas distintas. También tiene que ver nuestras lecturas. ¿Qué leemos? Algunos no leemos mucho, esa persona somos. No somos personas que tengamos una gran cultura desde el punto de vista literario, pero otros sí. Tienen el hábito de leer y de leer mucho, y a lo mejor leen los grandes autores clásicos, desde los clásicos griegos, o los latinos, o las grandes novelas. ¿Alguno de ustedes tuvo el atrevimiento de leer completo Don Quijote de la Mancha? Completo. Hermana Lupita, ya está usted con un lugar seguro en el cielo. Es un libro voluminoso y no es de fácil lectura por el español que usaba Miguel de Cervantes en aquellas épocas. Pero es un libro que yo creo, coincido con muchos que dicen que no hay que dejar de leerlo antes de irnos al cielo. Hay que leer ese libro, aunque implique un poco de esfuerzo. Pero, ¿qué personas somos? La que hemos venido construyendo a lo largo de la vida. ¿Con qué amigos me relaciono? ¿Qué hábitos he formado? ¿Qué lecturas tengo? ¿Qué música escucho? ¿A qué iglesia voy? ¿A qué denominación pertenezco? ¿A quién estoy siguiendo como líder? Tiene que ver con la persona que me voy construyendo. ¿A dónde voy? Decía un gran pensador español, el hombre es lo que él es y su circunstancia. Somos, nuestra identidad es lo que somos y nuestra circunstancia. Él decía, lo que nosotros vivimos es una parte de la persona en la que nos constituimos. Tiene razón. Por eso, el mensaje de esta mañana se llama, dime a quién sigues y te diré. Ahora que ya es 11 de la mañana con 3 minutos y 23 segundos, ¿ya ha agarrado más fuerza? Ok, dice. Sin duda, la persona que yo siga conforma la persona que yo soy. Tiene mucho que ver aquel a quien yo sigo para ser la persona que yo me he construido. En mi época de estudiante yo tenía opciones para tener diferentes alternativas para seguir. Tuve compañeros que incluso dejaron la facultad donde yo estudiaba, dejaron su licenciatura y se sumaron al Ejército Zapatista en Chiapas. Tomaron una decisión, alguien a quien seguir. Y eso determinó la persona en la que se convirtieron. Depende a tú a quién sigas, tendrá mucho que ver con la persona en la que te conviertes y la persona que ya eres. Porque nosotros sabemos hoy que el algoritmo, ese recurso de las redes sociales, identifican nuestras búsquedas y nos siguen alimentando lo que buscamos, ¿no es cierto? Si yo empiezo a buscar que una estufa para cambiar de estufa en mi casa, empiezo a recibir un montón de anuncios de estufas y a redes sociales con influencers que hablan de estufas, porque la red me va alimentando. Es lo que somos. A quien seguimos se va retroalimentando en la persona que nos convertimos. Por eso es muy importante que usted tenga claro a quién está siguiendo. Porque la persona que usted siga constituye en mucho quien usted se va a convertir y la persona que usted va a ser. O que de hecho ya es o ya se ha convertido en esa persona que determina
a quien usted ha estado siguiendo. Acompáñenme a leer el texto bíblico y luego les explicaré algunas cosas del texto y voy a darles algunas ideas prácticas que creo que pueden ayudarles mucho en su seguimiento de Jesús. Estamos en Juan, capítulo 10, un pasaje muy hermoso, muy conocido. Vamos a regresar a él y a extraerle enseñanza para nosotros el día de hoy. Juan, capítulo 10, empezamos en el verso número 1. Dice el texto: les digo la verdad. Bueno, no tenemos que exagerar en el hecho de que Jesús afirma la importancia de lo que va a decir. No es que Jesús dijese mentiras en otras ocasiones, sino que va a subrayar la importancia de lo que viene enseguida. Y dice: el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Fíjense, verso 3. El portero abre la puerta, las ovejas reconocen la voz del pastor y yo escucho una voz y esa voz que me es familiar, una voz que me da confianza, yo la sigo. Es la actitud de la oveja que reconoce una voz y va a su pastor. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Recuerden que las ovejas estaban resguardadas durante la noche en un redil. Incluso sabemos hoy que en aquellos tiempos era común que los rediles fueran comunitarios y había rebaños distintos de diferentes pastores resguardados en el mismo redil. Así que es comprensible entonces que Jesús dice que cuando llega el pastor, el portero abre la puerta y las ovejas que lo conocen a él y él a ellas, lo pueden seguir porque salen de las demás y van con su pastor. Dice el verso 4. Una vez reunido su propio rebaño, ya se juntó las que lo conocen, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Fíjense la importancia que tiene en este texto el que la oveja identifica al pastor no por lo que ve, sino por lo que escucha. Hay una relación con la voz del pastor que conoce a la oveja y sigue al pastor. Verso 5. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Verso 6. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces, Jesús les dio una explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí Jesús cumple diferentes roles o figuras en la misma parábola. No solamente es el pastor, también es la puerta de las ovejas. Dice el verso 8, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y en el verso 11 dice el texto: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo
Sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas, porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. En el primer párrafo, Jesús advierte de un peligro que corre el rebaño. El primer peligro que corre el rebaño es que hay algunos que son falsos pastores, que se meten, que se brincan, no entran por la puerta y no conocen la oveja, pero son salteadores y tienen el propósito de hacerle daño a las ovejas. Dice, han venido a matar, a destruir. Es el mal pastor, el mal líder espiritual. Pero habla en el siguiente párrafo que acabamos de leer, habla de un segundo peligro. Fíjense, el primero son los salteadores, los que se brincan para aprovecharse del rebaño. Y el segundo peligro son los que son solamente empleados. No tienen interés por el rebaño, están nada más por cobrar un sueldo. Y cuando viene el lobo, ¿qué hacen? Salen disparados. Verso 14. Jesús está hablando entonces de dos malos ejemplos de liderazgo, el salteador y el empleado. Para él, estos dos ejemplos son malos modelos de liderazgo espiritual que el rebaño tiene como posibilidades de hacerle daño. Verso 14. Repite la misma frase con la que empieza el verso 11. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Y en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor. Y aquí la bondad de Jesús es porque Él conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Jesús no está como aquel que cuida el rebaño por un salario, sino que hay una entrega de vida por el rebaño. Yo estoy dispuesto al sacrificio por mis ovejas. Además, dice el verso 16, y esto es muy hermoso porque abre la puerta a un rebaño muy, muy, muy grande. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Fíjense qué interesante. ¿Cuántos rebaños tiene Jesús? Ahí va de nuevo. Todos los teólogos de Jezreel despiertos. ¿Cuántos rebaños tiene Jesús? Yo tengo un solo rebaño. ¿Y cuántos pastores hay? Un solo pastor. Un rebaño, Jesús vino para rescatar y cuidar a su rebaño, que sea un solo rebaño y que tenga un solo pastor. ¿De acuerdo? Muy bien. Estoy en el verso 16, déjenme volverlo a leer. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Jesús habla con claridad de los gentiles, los no judíos. Ellos van a escuchar mi voz y ya uniendo a todo este rebaño, habrá un solo rebaño con un solo pastor. El verso 17 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Desde aquí es una marca del amor cristiano, el amor sacrificial. Es una marca de la manera como Jesús nos enseñó a amar, amor sacrificial. Pues tengo la autoridad para entregarla, habla de su vida, cuando yo quiera, y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Qué interesante. Cuando leemos este pasaje de la Escritura y lo traemos al presente,
y pensamos en el rebaño de Jesús el día de hoy, podríamos encontrar ciertos datos muy interesantes. Se trata de un cristianismo hoy, el rebaño, que ha crecido de una manera extraordinaria e impresionante. Saben que hay millones de cristianos que confiesan seguir a Jesús el día de hoy. Saben que la mayoría de esos cristianos viven ahora en África y en Asia, en América Latina. Saben que en este rebaño de hoy ha decrecido el número de ovejas en Europa y en los Estados Unidos. El rebaño se ha hecho pequeño en los países de tradición cristiana y el rebaño ha crecido de una manera extraordinaria en países que han sido considerados campos misioneros, como África, como Asia y como América Latina. ¿Saben que al día de hoy hay más de 2 miles de millones de cristianos en el mundo? ¿Saben que hay hoy en el mundo cristiano más de 2,000 denominaciones o grupos cristianos que se llaman seguidores de Jesús? Más de 2,000 denominaciones o grupos cristianos que se llaman seguidores de Jesús. ¿Cuáles son las 3 iglesias más grandes, más reconocidas? La Iglesia Católica Romana, que tiene millones de seguidores. La Iglesia Ortodoxa, que tiene millones de seguidores. Y las iglesias evangélicas, plural, muchas, que tienen millones de seguidores. Y uno dice, Señor, a ver, ya no entendí muy bien el asunto. Porque el mapa que yo encuentro hoy es de un cristianismo plural, diverso y en algunas ocasiones hasta encontrado. No solamente es diferente, sino a veces están entre ellos peleados. Algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros dicen, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Y seguimos diciendo, unos dicen, yo soy católico, otros dicen, yo soy ortodoxo, y otros dicen, yo soy protestante, o yo soy evangélico. Y ya más cerca de nosotros, otros dicen, yo soy bautista, otros dirán, yo soy nazareno, o yo soy metodista, o yo soy neoapostólico, o yo soy carismático, o yo soy de la corriente del neojudaísmo. Chispas. Encontramos un mapa, una radiografía del rebaño que tiene muchísimas diferencias, ¿no es cierto? Es un mapa muy plural, incluso podría ser hasta muy diverso, ¿no? Entre ellos, expresiones. Yo les decía a algunos hermanos de ustedes que una de las cosas hermosas que me gusta ver cuando nunca he ido, pero he visto videos de los cultos que se celebran por las noches, cuando se reúne la Alianza Bautista Mundial, que es una reunión cada 5 años que se hace con representantes de todas las iglesias bautistas del mundo. Bueno, no todas pueden mandar, pero las que pueden mandar mensajeros. Son grupos muy grandes y en las noches se hacen cultos con todos esos mensajeros bautistas de todo el mundo. Y es muy hermoso ver cuando le toca participar a los africanos. ¿Cómo creen que participan? ¿Creen que sacan su himnario bautista? Y todos muy acá, muy circunspectos. No, danzan como africanos adorando al Señor. Y cuando escucha uno a los asiáticos, bautistas, pero asiáticos, o africanos, o uno escucha a los europeos, o a los norteamericanos, o a los ingleses, o los de América Latina. Nuestro hermano Joel Sierra estuvo un tiempo dirigiendo la adoración en la Alianza Bautista Mundial, y él podía llevar arpas o marimbas. ¿Se imagina qué hermoso? Es el mismo rebaño, pero una diversidad, una multiplicidad de expresiones de cómo el rebaño de Jesús ha venido expandiéndose de tal manera. ¿Cuántos creen que eran aquí? Juan 10. ¿Cuántos constituían el rebaño de Jesús? A ver, hagan cuentas, saquen su libro de teología del Nuevo Testamento.
¿Cuántos creen que se llena Jesús en estos tiempos? ¿Cuántos discípulos o apóstoles Jesús llamó? 12. ¿Y cuántos mandó de 2 en 2? 70, ¿no? Ya tenemos 2 datos. 12 cercanos y 70 enviados. Pero dice el Evangelio que ¿cuántos lo seguían? Mucha gente lo seguía a Jesús, pero nada comparable con el cristianismo de hoy. Pero dice Jesús, fíjense, no importa el tamaño del rebaño, puede ser un rebaño muy pequeñito o puede ser un rebaño muy grande, pero el rebaño tiene 2 amenazas. Hay salteadores que van con el propósito de saltarse las trancas, saltarse los muros, para robar, matar y destruir. Primero, ya hay además un peligro de que las ovejas tengan un cuidador que no es más que un empleado y que no está realmente interesada por el rebaño, sino solamente cumplir su necesidad de un salario para poder vivir. Tanto ayer como hoy hay voces que confunden a las ovejas. Tanto ayer como hoy hay líderes que manipulan y hay formas en que la iglesia crece que oprime a las ovejas. Jesús habló ayer de salteadores, hablamos de falsos pastores. Hoy hablamos de quienes enarbolan algún tipo de discurso con el fin de confundir al rebaño. Hablamos de formas que también se nos comparten de espiritualidad que tienen como objetivo confundir al rebaño. O hablamos de liderazgos muy carismáticos que son los más peligrosos. Si usted me sigue a mí y yo tengo la habilidad de convencer a 40, pues no hago mucho daño si me equivoco, ¿no es cierto? Pues nada más lastimé a 40, pues no fue para tanto. Pero si Dios me da que yo me convierta en Policarpo, ¿se acuerdan de Policarpo? El padre de la iglesia que le decían pico de oro. ¿O se acuerdan de Spurion, el príncipe de los predicadores bautistas? Y llega a miles y a decenas de miles y a centenas de miles. El daño que alguien puede causar en el rebaño de Jesús es mayúsculo. Cuando tiene tantos seguidores que están escuchando su voz en lugar de escuchar la voz de ¿quién? De Jesús. Primera enseñanza, primera. Jesús habla de una relación personal que él tiene con sus ovejas. Usted nunca escucha a nadie en lugar de Jesús. Y esto significa que como no tenemos nosotros hoy la gracia que tuvieron los discípulos de escuchar audiblemente la voz de Jesús, porque hay una relación que establece el pasaje de la oveja con el pastor, que es la relación de algo que yo puedo escuchar su voz, identificar su voz y seguirlo. Entonces, la voz de Jesús, ¿cómo la escuchamos hoy? A ver, aquí viene la pregunta para ustedes y para mí. O ustedes y yo decimos, ya no oímos a Jesús. ¿No hay cómo oírlo? Bueno, yo tenía un hermano en la iglesia muy estudioso, no en esta, en otra, muy estudioso, muy profundo, muy controversial. Me decía, pastor, el Señor me dijo, haga usted esto. Ya, Chihuahua. Pues que te diga el Señor lo que hagas tú, no lo que haga yo. El Señor me dijo. Le dije, mire hermano, para acabar pronto, le voy a explicar. Si usted me dice que el Señor le dijo, y yo creo que usted me dice la verdad, yo tengo nada más un camino a seguir. ¿Cuál es? Obedecer. No tengo de otra. Si usted me dice que el Señor le dijo, y yo creo que el Señor le dijo, me queda un camino, obedecer. Ya no puedo ni preguntar, como aquí, ¿no? Señor, no te entendimos. No puedo ni debatir, no puedo ni reaccionar, no me queda más que callarme y obedecer. Entonces, cuidado, cuidado. Cuando alguien afirma, es que el Señor me dijo que les diga a ustedes, a ver, está bien, ¿cómo te dijo? ¿Te mandó un mail, un WhatsApp?
te mandó una carta, te habló al oído en la noche o en la mañana o al mediodía, oíste una voz. ¿Y cómo era esa voz? ¿Y qué te dijo Jesús? Nunca, nunca caigamos en la trampa del salteador que habla en lugar de aquel que no le ha dado un mensaje. Les voy a explicarles por qué. Y aquí me toca esa tarea pastoral de acompañarlos y de explicarles a ustedes. Vamos a la frase principal que está ahí. ¿De qué se trata el mensaje de hoy? Escucha la voz de Jesús. Pero nosotros sabemos que la voz de Jesús se fijó, quedó fija, quedó grabada ¿en dónde? Lo que Jesús dijo, ¿en dónde quedó registrado? En la palabra. Entonces, el Señor nos habla hoy mediante ¿qué? Mediante su palabra. Él a nadie le habla a su oído. A nadie le manda un mensaje por WhatsApp. A nadie le manda un correo electrónico. A nadie le manda una carta. Jesús a todos nos habla por medio de su palabra. Entonces, mi tarea como oveja es algo que mis hermanos que están siguiendo a Jesús no tenían, porque ellos estaban viviendo el Nuevo Testamento. Nos toca a nosotros leer el Nuevo Testamento. La voz de Jesús hay que oírla. La voz de Jesús hay que leerla. La voz de Jesús hay que estudiarla. Hay que memorizarla. Hay que meditarla. Y por último, aplicarla. Y en esto tenemos un recurso didáctico para que no se nos olvide que es una mano. El dedo meñique es oír. El siguiente, leer. El medio, el índice, el pulgar y la palma. Entonces tenemos la palabra bien agarrada. Muchos cristianos se conforman con oír. Y hoy sabemos que hay recursos para oír. Por ejemplo, yo puedo meterme a YouTube, buscar la página de Biblias y encontrar una Biblia de Nueva Traducción Viviente y ponerle Juan capítulo 10 y poner el audio. Es una Biblia dramatizada. Yo escucho la lectura bíblica con mis oídos porque estoy escuchando. Pero puedo abrir la Biblia y lo que hicimos hoy, ¿qué fue? Leerla. Entonces usted puede dar 2 pasos con el dedo meñique, usted escucha la palabra. Cuando la lea de forma audible, o cuando alguien se la lee, o cuando usted escucha el mensaje que Dios nos da. Audible. Pero usted tiene que leer la palabra. Pero no se quede ahí. Muchos cristianos llegan al segundo paso. Oyeron y leyeron. Pero pocos cristianos dan el tercer paso, que aquí es estudiar. ¿Qué implica estudiar? Saque su Biblia, saque su cuaderno, saque su pluma, haga anotaciones, subraye, investigue, pregunte, hágale preguntas al texto, qué dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, con qué propósito, a quién se lo dijo, qué enseña para mí, estudiamos. Puedo tener un recurso que son las diferentes versiones de la Biblia o traducciones. Tal vez algunos de ustedes ya sepan, y tal vez otros no, que la Biblia, aunque es la misma, el mismo texto original es el mismo, ha tenido muchas traducciones distintas. Y cada traducción puede ayudarme a comprender mejor el texto original. Porque ni ustedes ni yo somos expertos en leer el idioma en que se escribió la Biblia. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. ¿En cuál se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Lo que tenemos hoy son traducciones al español. Así que yo puedo oír, leer, estudiar, tercer paso. Mejor dicho, cuarto paso. ¿Cuántos todavía conservan el hábito de memorizar? ¿Cuántos son de la secta del teflón? Hermanos, esa secta no existe. Nada más que fingimos demencia. Porque todos nos acordamos de lo que no debemos. Es que yo tengo mala memoria. Ajá, ¿y por qué te acuerdas de eso? De todo lo malo te acuerdas perfecto.
Pero lo bueno que se te olvida. No, la memoria la tienes, depende cómo la uses. Y cuarto paso es cuando uno puede comenzar a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Pozo me pastoreará, confortará mi alma. De justicia por amor a su nombre, aunque no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aderezas, unges mi copa, ciertamente me llamó a su oficina mi jefe y me dijo, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. A partir de hoy eres libre. Puedes buscar trabajo si quieres. Qué terrible, ¿no? Pero yo escucho, cierro mis ojos y oyendo a mi jefe lo que me dice, yo digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y alguien me dice, vas a ir al hospital, te hemos encontrado un problema severo en tu salud, tal vez un cáncer avanzado, un problema cardíaco, vas a ir al hospital. Y yo camino al hospital, recuerdo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque memoricé la palabra. No solamente la escuché, no solamente la leí, no solamente la estudié, la memoricé. Y cuando necesito en mi vida diaria la luz de la palabra, el sostén de la palabra, mi memoria me ayuda a que la palabra venga a mi vida y me enriquezca y me sostenga, ¿no es cierto? Y puedo con toda confianza repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Yo me sé dos, el Salmo 23 y el Padre Nuestro. ¿Algunos se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo... ¿Estamos oyendo la voz de quién? De Jesús. El Señor nos habla en su palabra, leemos la palabra, la oímos, la estudiamos, porque es la palabra de nuestro pastor. ¿Se acuerda qué hermoso es cuando ustedes encuentran una carta del abuelito, una carta de papá, y dejó algo para la familia y nos recreamos leyéndolo, porque nos deja algo en nuestro corazón que encontramos de él o de ella? Enriquece nuestra vida porque encontramos algo de alguien que amamos. Y ese amor nos lleva a atesorar lo que encontramos. Así que ustedes disfruten la palabra, la voz de Jesús quedó fija en el texto bíblico. Ahora tenemos la bendición de tener la palabra para todos. Dios nos habla a todos. ¿Cómo? En su palabra. En su palabra. Oír, leer, estudiar, memorizar. ¿Y qué es meditar? Es cuando yo regreso y reflexiono en lo leído y considero la palabra a la luz de mi vida, a la luz de mis circunstancias. Medito en la palabra y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto y su hoja y todo porque medita en la ley de Jehová. De día y de noche, medita y medita y medita. Por último, ya tengo la mano completa. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, pero me falta la palma con la que agarro y esta es la. Y a mí me encanta cuando voy a la Biblia y lo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y volteo y veo al hermano Juanito y digo,
Señor, no te pases. Pero me dice, Rafael, ¿te pareció una exageración? Sí, Señor. La verdad, sí. Bueno, te lo voy a poner más fácil. ¿Y qué de bueno hay si aman a su hermano? Que todo el mundo lo hace. Y no aman a su enemigo. Amen a sus enemigos. Y me encanta la palabra, me recreo, me gusta escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla. Y llega el momento en que el Señor me pide que si quiero que mi vida sea realmente transformada a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra tiene como propósito que nuestra vida sea transformada. Hermanos, la palabra no es para que tengan mucha información, para que sepamos muchas cosas, para que nos conozcamos las historias bíblicas o las historias de Jesús, o los discursos de Jesús, o las enseñanzas del maestro. Eso es muy bueno, pero no tiene ese propósito. La palabra ha sido dada para que sea espada que penetra hasta lo profundo, o que sea como un martillo en nuestra cabeza que nos hace que todo comience a simbrarse. Porque la palabra, cuando llega a nuestra vida, nos simbra. Y la palabra provoca en nosotros cambios que nunca haríamos por propia voluntad. Cambios que el Espíritu hace en nosotros cuando su palabra en nuestra vida es como espada aguda que nos llama a la transformación, al cambio. Ninguno somos un producto terminado. Por eso nunca dejamos de ir a la palabra, porque la palabra siempre nos habla y tiene el propósito de que nuestras vidas sean transformadas a la imagen del Hijo de Dios, que es nuestro pastor, que es el que cuida el rebaño, que es el que supervisa que no haya salteadores que matan, roban o dañan al rebaño. Y que no haya, en aquellos años cuando yo era jovencito, y hablaban acerca del pastor, decían, es que hay pastores suelderos. ¿Qué son pastores suelderos? Los que nada más son pastores por lo que les pagan. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Saben por qué es bueno? Este es un detalle importante del texto bíblico. Cuando usted lo lee en el idioma original, la palabra bueno, en la expresión en griego, es muy interesante, porque no tiene que ver con una buena actitud moral. No es bueno como la persona que es buena moralmente hablando. Bueno tiene que ver aquí con un rasgo de su carácter de nobleza, de calidad, de forma de ser. Yo soy, dice Jesús, el pastor que realmente cumple con su carácter como pastor. Me encanta, hermanos, que en la palabra de Dios el mejor modelo del liderazgo espiritual es el modelo pastoral. Aquel que ama al rebaño, que se interesa por él, que lo alimenta, que lo cuida, que lo protege, que lo nutre, que lo trasquila para que la oveja pueda seguir dando lana. Es la imagen del pastor, pero no es una relación de asalariado, no es una relación contractual. Yo espero que usted me permita realmente cumplir mi tarea y ayudar a Jesús siendo el copastor de su vida. Que me permita saber en dónde está la necesidad de su vida para ayudarlo a que usted pueda crecer e integrarse al rebaño y ser parte de este rebaño que va siguiendo la voz del maestro. No sigamos a nadie, incluyendo a su pastor terrenal llamado Rafael Pola. No sigamos a nadie. Solamente sigamos ¿a quién? A Jesús. ¿Saben que yo me puedo equivocar? Bueno, voy a corregir, porque dije algo mal, ya me equivoqué. No me puedo equivocar, yo me equivoco. Yo no me puedo equivocar, de hecho, me equivoco. Por favor, por el amor de Dios, cuando usted escuche el sermón que yo predico cada domingo, vea la palabra, escudriñe la escritura. Y si hay algo que no empata con lo que usted está leyendo, viene y me pregunta. Porque yo no le voy a decir, pues tú oyes lo que yo te dije porque Dios me lo dijo y te amolaste. No, mi hermano. La Reforma Protestante, una de sus grandes luchas fue
Toda persona en razón de ser creación de Dios tiene la capacidad de entender la palabra sin necesidad de que nadie se le explique. La libertad de conciencia, la libertad espiritual significa que cada persona puede, en ejercicio de su capacidad racional que Dios le dio a imagen y semejanza, ir a la palabra y comprender la palabra. No estoy diciendo que no haga falta teología, maestros, enseñanza. Claro que sí. Estoy diciendo que en lo esencial, tu relación con Dios debe estar basada en tu relación con Dios. Escucha la voz de Jesús. Escucha su voz, lee su voz, estudia su voz, memoriza su voz, medita su voz y aplica su voz para que no caigas en el engaño de salteadores ni asalariados y camines en auténtica libertad y vida en abundancia. Y me encanta terminar el mensaje poniendo este énfasis en lo que Jesús dice. Mi rebaño, el que me sigue, sale y comienza a caminar ¿cómo? En libertad. Y alimentarse con pastos frescos. Toda relación espiritual dañina, escúcheme bien, de la que hay que huir, es la que controla y manipula. Cuando comenzamos a depositar en la gente culpa para que haga lo que uno quiere que haga, ponerle un montón de reglas para que vivan conforme un montón de reglas, estamos en un ambiente asfixiante que no es el rebaño de Jesús, porque en el rebaño de Jesús lo que hay es libertad. A libertad hemos sido llamados. Jesús compró con su sangre nuestra libertad. Somos libres, libres no para pecar, pero somos libres para Dios. Somos libres para vivir en plenitud. Cuando usted encuentra a su pastor, y bendigo a Dios porque encontramos en Jesús nuestro pastor, Él nos conduce a una vida plena, a una vida de libertad. Y el mundo dice, no puedes esto. Jesús dice, claro que sí puedes. No puedo amar, sí puedes. No puedo perdonar, sí puedes. No puedo trabajar, no, sí puedes. No puedo construir, no, sí puedes. No puedo destruir, también puedes. Hemos leído el Eclesiastés. Hay tiempo de construir y hay tiempo de destruir. Hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Para todo hay tiempo de acuerdo a ese plan perfecto de Dios. Pero el Señor nos ha hecho ¿qué? Libres. Libres. Cuidado cuando tú entras a una comunidad donde hay manipulación, chantaje, coerción de tu libertad y de tu capacidad de pensar. Generalmente quieren sacarte tu dinero, sacarte tu libertad, sacarte tu tranquilidad espiritual. Nosotros estamos completamente siguiendo la voz de Jesús. Escucha la voz de Jesús. Podemos decir al Señor, amén, Señor. Queremos escuchar tu voz. Muy bien, déjenme terminar hoy con un poquito más de enseñanza para ustedes. Podemos leer el texto bíblico en este día, comprendiendo que en primer lugar Jesús está hablando de los líderes de su tiempo que están lastimando a su rebaño. También entendemos que el Señor nos habló de un pastor que tiene voz que trasciende y que llega hasta nuestros días, llamando a su rebaño una vida abundante como una experiencia presente, dichosa, feliz del reino de Dios, para que seamos partícipes de su reino. No necesitamos oír tanto ruido de las redes sociales el día de hoy.
ni debemos estar de manera ingenua siguiendo a aquellos que quieren que escuchemos con un propósito. La tarea de la iglesia hoy, y aquí también quiero que se quede en su corazón esta palabra, si hay un don que la iglesia hoy debe de ejercitar, es el don del discernimiento. ¿Dónde está hablando el Señor realmente? ¿Dónde hay palabra humana? ¿Y dónde hay palabra del enemigo? Hay que tener discernimiento espiritual para saber dónde nos habla el Señor, dónde habla el humano y dónde habla el enemigo. ¿Se acuerdan de Pablo cuando dice, permítanme esta locura? Les voy a decir algo que el Señor no me dio, eso viene de mi ronco pecho. Pero no lo dice, permítanme esa locura, eso se lo digo yo, no me lo dio el Señor, esto es mío. Podemos comprender que a veces escuchamos también palabras buenas, sensatas, de corazones con un buen deseo de bendecirnos, pero no son palabras de Dios. Lo importante es que tú y yo, en el ejercicio de nuestra vida espiritual, en la palabra, en la oración, en la alabanza, en la comunidad, aprendamos a tener discernimiento espiritual. Nunca la voz de Jesús, escúchame bien, nunca la voz de Jesús va a apelar al miedo. A veces las mamás, cuando se les acabaron los recursos didácticos para ayudar a sus hijos a que obedezcan, les dicen, pero una cosa es verdadera, es terrible caer en los brazos, en las manos de un Dios vivo. Más te vale que te arrepientas. Porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y el niño, la voz de Jesús nunca es una voz que infunda miedo. Cuando la oveja oye al pastor, que le habla, es una oveja feliz que sale corriendo del rebaño para seguir a su pastor. Cuando Jesús nos habla, nunca provoca en nosotros miedo. Escúchame bien, nunca la voz de Jesús va a destruir tu dignidad humana como persona creada a la imagen del Señor. Su voz siempre es una voz para vida, un rostro saludable, una vida plena en libertad en el rebaño que Jesús pastorea. Esta semana vas a escuchar muchas voces, opiniones, noticias, ideologías, impulsos. Antes de seguir cualquier voz, pregúntate si es una voz que refleja la palabra de Jesús. Y pregúntate si estás realmente dispuesto en tu vida diaria a seguir la voz de Jesús. Cuando tú sigues a Jesús como el buen pastor, esto implica ser selectivo en lo que oyes. Implica permitir que Él vaya marcándote el paso en tu caminar. E implica vivir con la libertad serena de un hijo de Dios en medio de la vida cotidiana. Vi una película en estos días, nada que ver con el cristianismo, nada que tiene que ver con lo santo, nada tiene que ver con lo correcto. Y usted está pensando, ¿y para qué la vio, pastor? Es la historia de una mujer que encuentra un trabajo en otro país, deja su país donde tiene una vida ordenada, rutinaria, con su familia, y va a otro país a tener otro trabajo en donde se encuentra con un hombre que le hace introducirse en lo que es realmente vivir. Y esa mujer que venía de una vida ordenada, asfixiante, rutinaria, en una cultura represiva de todo, aprende a bailar. Yo tengo 2 pies izquierdos. O sea que si yo intento dar un paso, azoto. Pero me llamó tanto la atención ver ese paso de esta mujer reprimida, en un cuadrito así,
a una mujer que le dice, la persona con la que se encuentra, le dice, vamos a bailar. Y le dice ella, no sé bailar. Y le dice, ¿te sabes mover? Sí. Si te sabes mover, sabes bailar. Moverse y bailar es lo mismo. Entonces ve uno que es el ridículo, todos los pasos que hay ahí, que no son pasos, sino como que le pusieron un gusano con sal, ¿no? Pero me llamó tanto, y pensaba, hermanos, en tantos cristianos reprimidos, que todos les enseñaron que es pecado. Todo está mal. No escuches el radio, no vayas al cine, no leas libros, no bailes, no hagas ejercicio. No sé qué Nuevo Testamento han leído, porque eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de cómo el pueblo de Israel, ¿qué hacía para alabar a Dios? ¿Y la música? ¿Qué les parece? Extraordinario. Pero nos han enseñado un cristianismo represivo. El mal pastor viene a controlar, a dictar marcas, a reprimir, a señalar. No nos podemos ni reír. No te rías porque eso no es correcto. Hasta la risa la reprimimos. No podemos abrazarnos porque no es correcto. No podemos reír juntos porque no es correcto. Y hermanos, cuando alguien se va al cielo, no llores porque no tienes fe. Santa cachucha. ¿Cómo que porque no tengo fe no me dejas llorar? Porque tengo fe, lloro y con todo mi corazón, pero lloro como aquel que tiene ¿qué? Esperanza. Pero, mi amado hermano, y cuando estos jovencitos que estamos educando en la fe del Señor aprenden a crecer en una iglesia que cree, estimula y proclama la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, saludable. Esperamos jovencitos amorosos con sus parejas, que las sepan tratar con cariño, que en su momento, en la forma correcta, sepan abrazarlas y acariciarlas. Y no con tablas reprimidas. Lo más que es una caricia es un dedo. Y la pobre hermana anda buscando a quien quiere un apachurrón. Porque hemos aprendido en los lenguajes del amor que el quinto que hemos visto es el ¿qué? Es el que nos falta. Contacto físico. Contacto físico. Entonces, qué bendición cuando una pareja, un matrimonio, en esta iglesia, el matrimonio, se apapachan. Pero bien y en serio. Y se acarician. Y se besan. Uno dice, gloria a Dios. Estos ya leyeron cantares. Ya hasta se la aprendieron de memoria. Mi amada es mía y yo soy de él. Mi amado es como un saquito de mirra en mi pecho. Y mi amada es como, ahí se derrama la miel, ¿no? Pero mis hermanos amados, nuestros jóvenes varones entre ellos, cuando pueden convivir, Brian con Ramiro, pueden abrazarse, ¿no? Pueden empujarse, sí, eso ellos saben hacer. ¿Podrían darse un buen beso? Ay, no, guácala. Ay, no, guácala. Porque tienen un complejo de machismo, que todo lo ven malo por el macho que tiene adentro. Pero los hijos necesitan que papá los bese, que mamá los bese, que mamá bese a las niñas, a los niños. Debe haber un contacto físico, porque es un alimento del lenguaje del amor. Y una niña bien besada y abrazada por sus padres, por su familia, es una niña saludable. Saludable. Un joven, un jovencito, un niño bien besado, abrazado por mamá y por papá en su crecimiento y en su desarrollo. Cuando llegan a la adolescencia, ay no mamá, ya no me abraces, vácatelas. ¿Les pasó o no?
Llegan a la adolescencia y ya no me lleves a la escuela, déjame en la esquina. Pues vente caminando, es pinche flojo, ¿no? Lo lleven en el carro, pero para que no lo vean, déjame en la esquina. Y ya luego, cuando ya superan la adolescencia, ya otra vez se dejan abrazar. Ya otra vez llegamos al proceso del abrazo y del beso. ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá con el mensaje de hoy, que es oír la palabra del Señor, porque finalmente somos un rebaño que vive en libertad. Que el Señor nos ha conducido a salir a un espacio de ¿qué? De libertad y de amor. Somos libres para amar. Padre amado, gracias por tu palabra. Te rogamos que ella encuentre en nosotros una buena tierra para dar fruto, que salgamos con una convicción profunda, escuchar tu voz, oír tu voz, seguirte como pastor, leer tu palabra, estudiarla con ahínco, con disciplina, memorizarla, meditar en ella y lo más importante, permitir que tu palabra se convierta en acciones, en hechos, que traigan una transformación a nuestra vida y que hoy salgamos de aquí diciendo, Señor, yo te sigo a esa vida de abundancia y libertad. Gracias por lo que haces en nosotros. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.